parte de lo que hay en su mente. No te detengas más, corre, corre al frente. Decisiones que traen la bendición de Dios. Dilo conmigo, decisiones que traen la bendición de Dios. Repítelo una vez más para que tu espíritu sea impartido con esta inyección de palabra que viene de Dios. Decisiones que atraen la bendición de Dios. Nosotros vivimos cada día tomando decisiones. Desde que nos despertamos en la mañana, tomamos la decisión de salir de la cama o no salir de la cama. Tomamos la decisión de lavarnos la boca o no lavarnos la boca. Tomamos la decisión de desayunar o no desayunar. Tomamos la decisión de ir al trabajo o no ir al trabajo. Aquellos que tienen hijos toman la decisión de llevar a los hijos a la escuela o no llevarlos a la escuela. Todos vivimos constantemente tomando decisiones. Decidimos esto, decidimos aquello y decidimos aquello. Y cada una de las decisiones que nosotros estemos tomando, estas decisiones son para bien o son para mal. No hay decisiones neutras. Cada decisión que nosotros tomemos traerán una consecuencia a nuestra vida, o traerán una bendición, o traerán frutos para bien o para mal. Por ejemplo, si decidimos despertarnos e ir al trabajo, esto traerá una bendición. ¿Qué bendición traerá ir al trabajo? Bueno, tendremos economía para ir a hacer la despensa, para poder comer, para pagar la luz, para pagar la corriente, para suplir nuestras necesidades. Sin embargo, si tomamos la decisión de despertarnos y no ir a trabajar, lo que va a pasar es que no tendremos dinero ni para la despensa, no tendremos dinero para echarle gasolina al coche, no tendremos dinero para pagar la luz, para pagar la corriente, y nuestra vida se irá complicando porque nos cortarán el agua, nos cortarán la luz, no tendremos gasolina para movernos, no tendremos dinero para la combi, no habrá dinero para comer. ¿Y qué va a pasar? Bueno, habrán problemas que ustedes saben. ¿Qué tipo de problemas hay cuando no hay agua, cuando no hay corriente, cuando no hay nada de dinero en la casa? De manera que cada decisión que nosotros tomamos van a traer resultados, van a traer frutos. Y tristemente a veces no medimos la amplitud de las consecuencias que traen nuestras decisiones. A veces nosotros como seres humanos tomamos decisiones por tomarlas sin pensar en las consecuencias que van a traer esas decisiones. Y Dios está interesado en que nuestra vida a partir de hoy tome un rumbo diferente, que tú y yo podamos comenzar a tomar decisiones que atraigan la bendición de Dios. Nuestro presente es fruto de nuestro pasado. Nuestro futuro será el fruto de nuestro presente. Es decir, nuestra vida hoy es fruto de las decisiones que tomamos en el pasado, y el futuro que vamos a vivir va a ser el fruto de las decisiones que tomemos en el presente. Las decisiones que tomamos en el pasado nos trajeron a este presente. Usted decidió hacer muchas cosas, usted tomó muchas decisiones, y muchos de ustedes hoy y de nosotros podemos ver que estamos cosechando algunas consecuencias por decisiones que tomamos erróneas en el pasado, que aunque haya pasado el tiempo, aún estamos cosechando esas consecuencias. Y otras personas también están cosechando bendiciones por buenas decisiones que tomaron en su pasado. Las decisiones que tomemos en este presente nos llevarán a nuestro futuro, sea para un futuro bendecido o para un futuro de sufrimiento. De esto nadie se escapa. Cada cual, las decisiones que tome, lo llevará a un resultado, independientemente de quién usted sea
y la decisión que usted tome. Si tomaste buenas decisiones, las decisiones te llevarán a un mejor futuro, sea cercano o lejano. Si tomaste malas decisiones, esas malas decisiones te llevarán a recoger malas consecuencias, a cosechar malas consecuencias, a vivir y experimentar malas consecuencias en tu futuro cercano y tu futuro lejano, tanto para ti como para muchos que están cerca de ti. Ahora bien, Proverbios 16:9, Gálatas 6:7 dice lo siguiente. Vamos a ir adentrándonos un poco más en este tema. Y dice, no os engañéis. Esto lo dice en Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Usted no ha visto a nadie que siembre guayaba y después de 2 años esa mata de guayaba o ese árbol de guayaba dé un mango. Eso yo nunca lo he visto, porque si no, eso sería el video más viral de todas las redes. Y si usted lo ha visto, es mentira, no lo crea, porque todo lo que se siembra es lo que se cosecha. Si siembras frijol, cosecharás frijol. Si siembras aguacate, cosecharás aguacate. Si siembras dinero, no cosecharás dinero. Tranquilo, que nadie vaya al patio de la casa a sembrar dinero ahora. Ok, si siembras, qué sé yo, guayaba, vas a cosechar guayaba. Ahora, en las cosas de la vida, dice la Biblia que no nos engañemos. Es decir, no pienses que tú vas a cosechar aquello que no sembraste. Dice la Biblia, no te engañes a ti mismo, ni permitas que los demás te engañen a la hora de tomar una decisión, que te digan, toma la decisión, no va a pasar nada. No creas eso. Dice la Biblia, Dios hablándote a ti y a mí, no te engañes ni te dejes engañar. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Esa es la ley de la vida. Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios no pasa por alto. Los principios establecidos por Dios no pasan por alto. Y ahora da el sello de la palabra que Él está hablando. No te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo. Fíjense que dice, no dice algunas cosas, dice todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ahí no deja fuera algunas decisiones, no. Todas las decisiones que tome el hombre, seas tú como pastor, como líder, como miembro, como mamá, como papá, como niño, como joven, quien tú seas y quien yo sea, cualquier decisión que nosotros estemos tomando hoy es una siembra que estamos haciendo. Cualquier decisión estamos sembrando y en un futuro corto o lejano vamos a cosechar las consecuencias y los frutos de esa decisión que estamos tomando hoy. No olvide esto que dice la Biblia, Dios no puede ser burlado, no te engañes, todas las decisiones que tomes tendrán su fruto. Así que el primer consejo que Dios ha traído para ti y para mí en esta hora es el siguiente, y si quieres puedes anotarlo. No tomes decisiones sin antes preguntarle a Dios si esa decisión es su voluntad que la tomes. Y nosotros como cristianos tomamos muy a la ligera hoy el tema de preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Por lo general, y vamos a hablar de esto mucho más amplio en los próximos temas, por lo general decimos, yo amo a Dios y yo quiero hacer su voluntad, pero a la hora de tomar las decisiones, con quien último contamos, a última instancia, es con Dios. Por lo tanto, ese primer consejo, recuerden, más adelante vamos a hablar de este tema y Dios va a hablar fuertemente de bendiciones y consecuencias que vienen por no contar con Dios antes de tomar nuestras decisiones. Entonces, el primer consejo que Dios nos da en esta mañana es que tú y yo no podemos tomar, esto es algo categórico, es una orden, no tomes
decisiones, ni tú ni yo, sin antes preguntarle a Dios si esta decisión es su voluntad, que nosotros la tomemos. No tomes decisiones sin preguntarle a Dios. Escúchalo y cierra tus ojos y háblate a ti mismo y dite tu nombre. En este caso yo voy a decir mi nombre y voy a decir José Miguel. No tomes decisiones sin antes preguntarle a Dios si es su voluntad tomar esa decisión o no. No la tomes. Repítelo una vez más, José Miguel. No tomes decisiones sin antes preguntarle al Dios que todo lo sabe, al Dios que está interesado en que tomemos sabias decisiones, si es su voluntad que tomemos esa decisión o no. He escuchado testimonios de muchos pastores que tomaron decisiones sin escuchar la voz de Dios y tomaron decisiones escuchando la voz de Dios y desobedeciéndola. Y al pasar el tiempo hemos visto cómo su vida han sido totalmente un desastre, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Dios no quiere tenerte atado a su voluntad. Dios no quiere tenerte encarcelado a su voluntad. No, lo que pasa es que Dios sabe que su voluntad te traerá buenos frutos. Su voluntad te traerá buenas bendiciones. Si tú y yo pudiéramos entender lo importante de hacer la voluntad de Dios, nuestra vida fuera mucho mejor hoy. Nuestra vida estaría mucho mejor hoy. De hecho, hoy estamos cosechando consecuencias por la desobediencia de unas personitas que hace como 6,000 años tomaron la decisión de no obedecer a Dios. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva. Ellos tomaron la decisión de no obedecer a Dios y le trajo una consecuencia que ningún dinero de este mundo podría cambiarlo. Solamente la sangre de Cristo podría cambiar esa consecuencia, como la cambió espiritualmente. Pero carnalmente y físicamente las consecuencias las seguimos cosechando, pues todo lo que el hombre siembre, esto también cosechará. No olvides el consejo. No tomes decisiones sin antes preguntarle a Dios si esa bendición, si esa decisión que vas a tomar es su voluntad o no. Ay, el Espíritu sigue insistiendo en esta parte. No tomes decisiones. Yo no sé qué decisión tú estás a punto de tomar ahora. No me imagino en qué encrucijada estás, en qué temporada de tu vida estás, donde estás urgente de tomar una decisión u otra. Pero este mensaje Dios lo habló porque aunque yo no sé en qué circunstancia tú estás, Dios que te conoce sabe bajo qué circunstancia estás, bajo qué presión estás, bajo qué presión de decisiones tienes que tomar. Y Él solo te dice en esta mañana, cuenta conmigo. Pregúntame a mí cuál es la mejor decisión a tomar. Escucha esto, lo que dice el Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5. Y lo vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 37, versículo 5. Dice así, escuchen qué hermoso está esto. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Lo voy a volver a repetir. Salmo 37, versículo 5. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Voy a volverlo a repetir más lento para que lo escuchen. Salmo 37, 5. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Vamos a ver tres cosas que dicen este texto.
Número 1, está diciendo entrega al Señor todo. Miren esto, debemos entregar. Cuando dice entregar, no está diciendo préstale al Señor. No, te dice entrégale al Señor. Porque préstale, te presto algo, pero es para regresarlo para atrás. No. Entrégale al Señor. Ahora, no dice entrégale algunas cosas. Dice entrégale al Señor todo. Y no dice entrégale a tu mamá y a tu papá. Entrégale al Señor, al Rey de Reyes, al que todo lo sabe, al Dios que conoce el futuro, al Dios que conoce qué consecuencias van a traer tus decisiones. A ese Dios te dice, entrégale al Señor todo. No dejes nada afuera. Entrégale todo lo que haces. Es decir, cada decisión del día a día, el salmista, conociendo al Dios de las decisiones, al Dios que bendice cuando tomamos sabias decisiones, él conociendo las malas consecuencias que hay cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, él nos da este consejo y dice, entrégale al Señor todo lo que tú haces. Es decir, todas las decisiones de tu día a día, desde las más pequeñas hasta las más grandes, entrégale al Señor. Yo recuerdo que cuando yo le iba a pedir matrimonio a mi esposa, yo compongo canciones. Yo le dije, Señor, yo quiero que tú me ayudes. Yo me meto en todo con el Señor. Dime cómo tú quieres que yo le pida matrimonio, de qué manera lo hago, qué tengo que utilizar. Dame tú la canción, dame la letra. Hermano, el Señor me dio, ¿cómo se dice? Modestia y aparte. Me dio una canción tan hermosa. No lo digo yo, lo dicen los que la han escuchado. Y ella también me dio una canción súper hermosa. Y me dio todo lo que íbamos a hacer. Fue en un campamento, en un congreso de jóvenes. Y al final de la noche hicimos la pedida de matrimonio. Y la presencia de Dios reinó esa noche. Porque cuando nosotros contamos con Dios para tomar decisiones, entonces Dios se encarga de que su presencia, de que su paz, de que su gozo, de que su bendición habite en esas decisiones que estamos tomando. A mí me gusta contar con Dios para todas las cosas. Yo no tengo una decisión más importante que otra. Cualquier decisión que vaya a tomar, le digo, Señor, aquí está esta decisión. No importa si es menos o más, porque a veces las decisiones más insignificantes son las decisiones que traen más consecuencias terribles. Usted se ha preguntado, ¿qué fue la desobediencia que tuvo Adán y Eva? Usted se ha preguntado qué fue lo que ellos hicieron. Simplemente comer una fruta. Y usted dice, ¿qué consecuencia? Es decir, ¿qué importancia tiene comer una fruta? ¿Qué consecuencias podría traer comer una fruta? Porque a veces las decisiones más insignificantes, al no tener a Dios presente en nuestra vida, son las que traen las mayores catástrofes a tu vida. Y Dios quiere que a partir de hoy tú puedas tomar sabias decisiones y puedas contar con Él en las decisiones más pequeñas para ti y más insignificantes hasta en las decisiones más importantes. Y sigue diciendo, entrega al Señor todo, porque a veces entregamos algunas cosas y a veces entregamos otras cosas no tanto, porque sabemos muchas veces muy adentro que esa decisión que vamos a tomar a Dios no le agrada. Y como sabemos que a Dios no le agrada y nuestra carne quiere tomar esa decisión, entonces mejor no se la entregamos a Dios y le entregamos las otras que esas sí le van a agradar al Señor. Pero el salmista nos da un consejo a ti y a mí y nos dice, entrégale al Señor todo lo que haces. En segundo lugar, escuchen lo que nos dice. Después que tú y yo le entregamos al Señor,
nuestras decisiones. Le dijimos, Señor, aquí está esto que quiero hacer, aquí está todo, le entrego todo en mis manos, quiero hacer esto, quiero trabajar aquí, quiero tomar esta decisión, quiero casarme, quiero viajar, quiero lo que sea que tú tengas en tu mente. Después que tú le entregues en las manos de Dios, escucha lo que dice el salmista. Ahora no te desesperes, no te pongas turbulento en tu mente. Ahora lo que tienes que hacer es confía en Él. Aleluya. Confía en Él. ¿Confía en qué? En que Él es el Dios que sabrá cuál es la mejor decisión que tú tienes que tomar. Porque nosotros nos enfocamos en el momento. Ok, en este momento necesito esto. Necesito tomar esta decisión y la voy a tomar. Pero Dios conoce qué va a pasar si tú tomas una decisión o la otra. Por eso el salmista dice, no te preocupes, no te afanes, no te desesperes, entrégale todo al Señor, preséntalo delante de su presencia y descansa en su voluntad. Confía en Él. Tal vez la respuesta que Dios te va a dar cuando tú le confíes, es decir, cuando tú le entregues la decisión que le vas a dar, tal vez su respuesta no sea la más agradable. Tal vez no te va a agradar lo que Él te diga. Tal vez el Señor te va a decir, no, eso no es mi voluntad. Tal vez el Señor te va a decir, sí, sí es mi voluntad, pero no lo hagas de la manera que lo piensas hacer. Hazlo a mi manera, porque a mi manera será mejor. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces no escuchamos la voz que nos está hablando, que nos está guiando. Y el salmista dice, estate tranquilo, no te desesperes, no te pongas ansioso. Confía en el Señor. Confía en su voluntad, confía. Dice la Biblia que los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de bendecir su vida, de guardar su vida, porque caminó bajo su voluntad. Dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él. Y mira cómo termina el salmista ahora. Y Él te ayudará. ¿Sabes qué significa? Que cuando tú decides, ok, Señor, yo quiero hacer esto. Estos son mis planes, pero yo no quiero hacer mis planes. Yo los quiero presentar delante de ti para que tú me digas cuál es tu voluntad en ello. Luego de que lo hacemos, confiamos en que Dios es suficiente y que Dios es sabio para mostrarnos el mejor camino. ¿Qué vamos a tener como resultado? Dice el salmista que el Señor nos ayudará. Es decir, que el Señor bendecirá la decisión que tomemos porque la tomaremos bajo la voluntad de Dios. El Señor se encargará, ¿sabe de qué? De abrir las puertas. El Señor se encargará de proveer economía. El Señor se encargará de traer sanidad. El Señor se encargará de abrir las puertas. Dice Apocalipsis, yo soy el que abre puertas y nadie puede cerrar. Mira, el hombre puede estarte cerrando todas las puertas, pero cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios, no hay puerta que se cierre ante el poder de Dios, porque Dios moverá cielo y tierra para que su voluntad y su propósito se haga en su vida, en tu vida. Pero eso pasará si tú y yo rendimos nuestra voluntad, nuestro deseo ante Dios y confiamos en Él. Decisiones que atraen la bendición de Dios. Cuando tú y yo descansemos en el Señor, confiemos en el Señor, descansemos en su soberana voluntad, aunque no nos guste. Fíjense que la Biblia no dice que la voluntad de Dios nos va a gustar. En ninguna parte, el que lo encuentre en la Biblia, que me lo mande para yo cambiar mi mensaje. Yo no he encontrado en ninguna parte de la Biblia que la voluntad de Dios nos va a gustar. La Biblia dice que la voluntad de Dios, ella es en sí misma buena, agradable y perfecta. Porque no me vaya a decir usted que cuando usted está resistiendo el pecado, eso es agradable. Eso no es agradable porque hay una lucha entre tu espíritu y tu carne. Cuando tú estás tratando de obedecer a Dios, eso no es agradable a la carne. Sin embargo, hacer la voluntad de Dios,
es agradable. No se siente agradable. Ella es agradable, ella es buena y ella es perfecta. No vaya a decir alguno, no, porque no me siento bien, entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios. No, a veces vamos a estar haciendo la voluntad de Dios y no nos vamos a sentir bien porque estamos luchando contra el pecado, contra el deseo de la carne, contra nuestras propias concupiscencias y deseos, y no nos vamos a sentir bien, pero después cosecharemos buenos frutos gratos para nuestra alma y la paz de nuestro corazón. Aleluya. Entrégale al Señor tus cargas, confía en Él y Dios obrará a tu favor. Dios peleará tus batallas. A veces creemos que porque conocemos la Biblia, esto va a estar poderoso. A veces creemos que porque conocemos la Biblia y conocemos las Escrituras, no tenemos que tener intimidad con Dios para conocer cuál es su voluntad o no. Y quiero explicar esto porque no quiero que se malinterprete. Y vamos a utilizar un texto base para explicar esto. A veces nosotros conocemos mucho las Escrituras, conocemos lo que dicen las Escrituras y creemos que porque conocemos lo que dicen las Escrituras no tenemos que contar con Dios para tomar decisiones. Por ejemplo, si nosotros tenemos que tomar un trabajo, tenemos que bueno, eso se lo voy a dejar para otro tema. Se lo voy a dejar para la próxima. No quiero adelantarme a lo que el Espíritu quiere hacer. Ahora, vamos a hablar un poco de este tema. Conocemos las Escrituras. Y ahora vamos a hablar de un texto. Vamos a hablar de Pablo. Vamos a hablar de su experiencia. Vamos a hablar de lo que le pasó a él. Porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando tú lees el texto te vas a dar cuenta, bueno, ¿cómo es posible que Dios le impida a Pablo hacer su propia voluntad en apariencia? Recuerden esto, estamos hablando de que a veces conocemos mucho las Escrituras y nos creemos los más doctos en las Escrituras, en los cuales no tenemos que contar con Dios para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque conocemos toda la palabra, somos muy sabios y allí viene la caída. Dice la Biblia, no se hagan muchos sabios en su propia opinión, más bien entréguenle todo su deseo, su conocimiento a Dios. Escuchen esto, lo que dice Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Dice así: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Escuchen las palabras que está utilizando. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ciudades, les fue prohibido. Es decir, que el Espíritu Santo se lo prohibió, les impidió. Dice, fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora bien, hagámonos una pregunta. Bueno, vamos a seguir. Y cuando llegaron a Misia, otra ciudad, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo de nuevo no se los permitió. Dice ahora, versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora bien, a simple vista parece que el Espíritu Santo les está impidiendo predicar la palabra cuando el mismo Cristo, el mismo Dios nos dejó un mandato a todos y nos dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahora, yo no sé si usted lo está viendo, pero yo estoy viendo una contradicción aquí. Cristo le dice que tienen que predicar el evangelio en todas partes. Sin embargo, el mismo Espíritu que inspiró la palabra le está prohibiendo predicar la palabra en ciertas ciudades. Y ahora los más expertos en la ley, en la palabra, pueden estar sacando sus
conclusiones, pero hoy Dios vino a hablarnos a todos que no porque tengamos una vasta conciencia y un vasto conocimiento de la palabra de Dios podremos tomar decisiones sin contar con Dios. Que nadie se equivoque. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque tú tengas mucho conocimiento de la palabra, eso no significa que tú no vas a contar con Dios, que tú no vas a preguntarle a Dios cuándo es el tiempo, cuándo es el momento, cuándo es el lugar, cuándo es la temporada, cuál es la manera de hacerlo. Y aquí es lo que yo estoy viendo a simple vista. ¿Cómo es posible que Cristo Jesús, antes de ascender al cielo, nos dijo: id y predicar el evangelio no a algunas criaturas, a toda criatura, comenzando desde el lugar donde tú estás hasta lo último de la tierra? Sin embargo, dice este texto, a ver si alguien me aclara ahí en el chat y me da una explicación más. Dice este texto: y atravesando Frigia, Pablo con otro que estaba predicando, y la provincia de Galacia, le fue prohibido. ¿Qué significa prohibido? No lo puedes hacer. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oh, pero ¿cómo me vas a prohibir hablar la palabra que tú mismo me mandaste a hablar, Señor? ¿Qué pasa? Te está fallando la mente, te estás poniendo viejito, Señor. Señor, yo creo que tendrás que tomarte una pastillita para mejor recordar las cosas. No, al Señor no se le ha olvidado nada. Al Señor no se le ha olvidado nada. Nosotros somos los que tenemos que comenzar a contar con Dios, a entregarle a Dios nuestras decisiones. Pablo y con los que él andaban, ellos fueron con la intención, obviamente, de predicar la palabra de Dios. Vamos con la intención de hablar tu palabra, Señor. Sin embargo, al pasar por ese lugar, dice que el Espíritu Santo les impidió, le prohibió hablar la palabra de Cristo. Y luego llegaron a Misia, a otro lugar, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, espérate. Ya me prohibiste hablar la palabra en un lugar. Ahora de nuevo me la estás impidiendo hablar en otro lugar. Y dice, versículo 7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El Espíritu Santo dijo no. Y nosotros como súper espirituales podremos decir: Espíritu Santo, ¿pero por qué? Lo que pasa es que tú y yo estamos sujetos al presente. El Espíritu Santo conoce el futuro, conoce las consecuencias que traerán nuestras decisiones. El tiempo de Dios es perfecto y haríamos bien, usted y yo, en contar con el Espíritu Santo siempre, no algunas veces, siempre, para conocer cuál es su voluntad. Ahora, cabe una pregunta aquí, antes de continuar y darle la explicación del texto. ¿Cómo supo Pablo que el Espíritu no quería que él predicara en esas ciudades? Eso es una pregunta, porque así se lee muy fácil. El Espíritu Santo le prohibió. Así se lee muy fácil. Pero la pregunta es, ¿cómo entendió Pablo? Porque ninguno de nosotros puede ver el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es espíritu. ¿Cómo Pablo supo, aunque algunos vean la manifestación de un fuego, de una paloma, lo que sea, pero el Espíritu Santo no es ni fuego, ni paloma, ni aire, ni humo, ni viento? El Espíritu Santo es Dios, es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo supo Pablo que el Espíritu Santo le estaba prohibiendo hablar la palabra de Dios? Sencillamente, porque Pablo vivía una vida de rendición al Espíritu Santo. Pablo no caminaba bajo su voluntad. Pablo contaba con el Espíritu Santo siempre. Fíjate que él hablaba de la comunión con el Espíritu Santo. Comunión es amistad, comunión es compañerismo, comunión es: yo quiero escucharte. Escúchame, dime qué tú quieres que yo haga. Yo voy a hablarte, voy a exponerte mi situación, voy a escucharte. Compañerismo y comunión es intimidad. Dice la Biblia que el que se une con el Espíritu de Dios, uno es con él.
Dios no nos dejó para vivir como quisiéramos, sino que puso el Espíritu Santo dentro de nosotros para que el Espíritu Santo nos guiara a toda verdad. Entonces Pablo, porque tenía comunión con el Espíritu Santo, porque tenía compañerismo, porque lo conocía, él discernió la voz del Espíritu Santo cuando le dijo: aquí no es tiempo de predicar. Y Pablo, en obediencia, siguió a otra ciudad. Sin embargo, el Espíritu le volvió a impedir predicar. Vamos ahora, versículo 8. Escuchen esto. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahora, él estaba en espera de cuál era el lugar que el Espíritu quería guiarlos a predicar. Y dice el versículo 9: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Aleluya. Es que la persona que espera en el Señor y que rinde sus planes delante del Señor, Dios se encarga de mostrarle su voluntad y su propósito. No te preocupes por qué vas a hacer o no. Entrégale tu voluntad a Dios y espera en su respuesta, y verás cómo Dios enviará su respuesta certera. Escuchen esto. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, era de Macedonia, una ciudad, estaba en pie. Eso era lo que estaba viendo Pablo en una visión. Decía: un varón macedonio estaba de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa por Macedonia y ayúdanos. Hermano mío, Dios te va a hablar claro, clarito, cuando tú te rindes delante de Él. ¿Por qué a veces no escuchamos la voz de Dios? Porque no queremos escucharla. No queremos hacer su voluntad. Pero cuando nos rendimos delante de Dios y le decimos: Señor, aquí está mi voluntad delante de ti, háblame, pasa lo que le pasó a Pablo. Dios le habló clarito, le mostró una visión donde había un hombre en una ciudad, la ciudad que el Espíritu quería llevarlo, y ese hombre le decía: ven y háblanos, ven y sálvanos, ven y háblanos de la palabra de Dios. Y dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice el versículo 10: cuando vio la visión, Pablo, ¿qué cosa es la visión? La visión es la dirección, la visión es la respuesta, la visión es la voluntad de Dios revelada a nosotros. Enseguida, aleluya, procuramos partir a Macedonia. ¿Sabe qué significa esto? Obediencia. Porque si el Espíritu le muestra esta visión y Pablo decide no ir, entonces Pablo no está haciendo la voluntad de Dios. Pero dice que en cuanto ellos vieron la visión, enseguida procuraron con diligencia hacer la voluntad de Dios que se le estaba encomendando. No imagino qué es lo que Dios te ha revelado a ti. Yo sé que a muchos de ustedes Dios le ha hablado y le ha dicho: esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Pero a veces nosotros estamos amando la carne, estamos amando nuestros deseos, estamos amando nuestra voluntad. Y Dios está diciendo hoy: es tiempo de cambiar el camino, de cambiar el norte, de cambiar la dirección y comenzar a escuchar y a obedecer mi voluntad. Pablo no solamente escuchó y vio la voluntad de Dios, sino que él en obediencia decidió ir al lugar donde el Espíritu le estaba diciendo que predicara. Y entonces él fue a ese lugar, lo estaban esperando, la gloria de Dios se manifestó. Ahí fue donde Dios hizo temblar la tierra, donde se abrieron la cárcel, las rejas de la cárcel, donde Pablo después predicó. Bueno, hubo una gloria tremenda. ¿Pero por qué hubo una gloria tremenda? Porque Dios solamente respalda lo que se hace bajo su voluntad. Dios está comprometido en bendecir su palabra. Dios está comprometido en bendecir lo que se hace bajo su propósito. Dios se compromete en bendecir y respaldar lo que Él ha hablado. Escuchen esto: Dios se compromete en bendecir y respaldar lo que Él ha hablado, no lo que el hombre habla, lo que Dios ha hablado.
Dios bendice lo que se hace bajo su voluntad. ¿Por qué a veces vivimos como vivimos? Porque no estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué a veces estamos cosechando tantas consecuencias desagradables que Dios no quiere que nosotros la cosechemos? Porque no estamos viviendo bajo su voluntad. Si hoy estás cosechando malas consecuencias por las decisiones erróneas que tomaste en el pasado, Dios quiere que sepas que tú puedes cambiar hoy tu futuro, tomando las decisiones que Él quiere que tomes. Dios quiere que tú sepas esto. Si hoy tú estás viviendo una vida que estás cosechando consecuencias por las cosas que hiciste en el pasado, Dios te dice, hoy tú puedes cambiar tu presente y tu futuro. ¿Pero cómo? Haciendo mi voluntad. Solamente haciendo la voluntad de Dios, nuestro presente y nuestro futuro, corto y lejano, van a cambiar. Ahora bien, ¿cómo vamos a tomar esas decisiones? Sencillo. Ahora le voy a dar la esencia de este mensaje. ¿Cómo nosotros vamos a caminar atrayendo las bendiciones de Dios? Sencillo. Cuenta con Dios en todas las decisiones que vas a tomar. Cuenta con Él. Pregúntale a Él. Pregúntale todo. No importa lo que sea, no tengas penas con Dios. Por mínima que sea esa decisión, por insignificante que sea para Él, para ti, cuenta con Él. En segundo lugar, pregúntale si es su voluntad o no. Número 1, te rindes delante de Él. Número 2, pregúntale si es su voluntad o no. Número 3, espera su respuesta. No te desesperes, porque muchos le entregan al Señor, le preguntan cuál es su voluntad y antes de que su petición llegue al cielo, ellos ya están tomando la decisión. No. Entrégale al Señor, pregúntale cuál es su voluntad, espera en su respuesta y cuando Él te responda, obedécele aunque te cueste la vida. Obedécele aunque te cueste la vida. No cuestiones la voluntad de Dios. No cuestiones la decisión que Dios ha tomado sobre tu problema. No la cuestiones porque Dios conoce qué es lo que es mejor. Recuerda 4 consejos. Cuenta con Dios en todo. Rinde ante Él tu voluntad. Número 2, pregúntale si lo que tú quieres hacer es su voluntad o no. Número 3, espera la respuesta que Dios tiene para darte. Porque si le preguntas algo, tienes que esperar a que Él te dé la respuesta. Y número 4, cuando Dios te dé la respuesta, como le respondió a Pablo con esta visión, haz lo que hizo Pablo. Dice que enseguida, con urgencia, se apresuraron a ir al lugar que el Espíritu le estaba mostrando. Eso quiere decir, en obediencia, ellos decidieron hacer la voluntad de Dios. Espero que esta palabra que el Señor ha traído a nuestro corazón y a nuestras vidas la puedas aplicar y no seamos oidores olvidadizos. Nosotros no podemos acusar a Dios ni reclamarle a Dios por las consecuencias malas que nosotros estemos cosechando, porque Dios siempre está dispuesto a guiarnos. Él siempre está dispuesto a mostrarnos claramente cuál es su propósito, cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Cuando nosotros estamos cosechando malas consecuencias, no podemos juzgar a Dios nunca, porque lo que siempre pasó es que no contamos con Dios. Es que tomamos decisiones sin preguntarle ante a Dios. E incluso después que le preguntamos a Dios y Dios nos habló, nosotros decidimos no obedecer a Dios. Pero Dios quiere que tu vida cambie, que comiences a vivir una vida de bendición bajo el propósito, bajo el cuidado y bajo la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vas a poder vivir? Con estos 4 principios que Dios nos ha hablado hoy. Rinde tus planes delante de Dios. Pregúntale si es su voluntad. Espera en su respuesta y obedece la respuesta que Él te ha dado.